Bueno, entonces este video tiene la finalidad de organizar, este primer video tiene la finalidad de organizar el estudio. O sea, por eso dice en la primera diapositiva, organizar es estudiar. Si uno, y esto me han escuchado, hola Franquito, ¿cómo te va? Hola, ahí se van sumando. Bien, 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 van apareciendo más, eso está muy bueno. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Sí? Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? La idea del video entonces es organizar primero hoy los contenidos. De un lado van a tener una columna que dice cronología histórica en la primera diapositiva y tienen varias fechas puestas desde 1826 hasta 1880. Dice 1826, 1828, 1829, 1835, 1851, 1853, 1862, 1880. ¿Por qué les pongo estas fechas? Porque son las que me parece que son simbólicas y las que de alguna manera marcan el cambio entre los momentos históricos o los sucesos. E inclusive le pongo al lado de cada flecha, le armo como una especie de llavecita que me permite trabajar el conjunto que está agrupado dependiendo también del suceso histórico. Entonces, del otro lado les pongo relación entre los sucesos anterior y posterior. ¿Qué quiere decir esto? Cómo los sucesos que vamos a mencionar aparecen relacionados unos con otros. La primera, 1826, de la columna de la derecha van a tener presidencia de Rivadavia, guerra con el Brasil, gobernación de Dorrego y la llegada de Lavalle a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Como punto número 2 dice Rosas gobernador, Liga Unitaria, Pacto Federal, Balcarce, campaña del desierto de Rosas. Punto número 3, asesinato de Quiroga, 1835. Segunda gobernación de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas. Punto número 4, oposición de Urquiza, Caseros, Pacto de San Nicolás. Punto número 5, Constitución de 1853. Perdón, en el 4. En el 5, presidencia de Urquiza y Derqui, que va entre el 53 y el 62. En realidad, Urquiza es el primer presidente elegido por la Constitución de 1853 y Derqui es el segundo. ¿Por qué empezamos a contar siempre desde la presidencia de Mitre? Porque en realidad, en esas dos presidencias, tanto de Urquiza como de Derqui, Buenos Aires está separada. Recuerden ustedes que Buenos Aires no participa de la sanción de la Constitución de 1853. Después de Pavón se va a sumar a la Confederación. Digamos, ya va a ser República Argentina, no Confederación. El punto número 6 es la batalla de Pavón, o sea, donde Urquiza le entrega prácticamente, porque la batalla es discutida, aparentemente no había ganadores ahí, pero parece que hay un acuerdo entre Urquiza y Mitre se retira del campo de batalla, quedando entonces como ganador en Pavón Mitre, que no es otra cosa que Buenos Aires queda al frente de este periodo de organización. Por lo tanto, Mitre rápidamente va a ganar el apoyo de las provincias, se va a convocar, Buenos Aires se va a sumar, va a aceptar la Constitución, pero van a ser Buenos Aires, desde Buenos Aires se va a dirigir este proceso de organización, que es lo que pretendía Buenos Aires en definitiva. Y Mitre va a ser elegido en 1862 como presidente de la Nación, que va a ser el primer presidente, digamos, que de alguna manera nos permite tener a todo el país unificado. Y el número 7 ya, bueno, presidencia histórica es Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que ustedes tienen en el otro PowerPoint que yo ya les preparé con un video explicativo. En la segunda diapositiva, tratando de que sea muy visual esto, les pongo un mapita que también ya habíamos charlado antes, que es el mapita de la Liga Unitaria y el Pacto Federal, porque los sucesos que nosotros relatamos entre 1830, prácticamente 1829, 1830 y la década del 40, es la tensión que hay entre unitarios y federales. Entonces, en este mapita, que me parece que no es el mismo que está en el video, pero para el caso es igual, primero hay dos cosas para ver en el mapa. Lo que tienen en el mapa es con dos colores bien diferenciados, en realidad aparecen tres colores, pero con dos colores bien diferenciados tienen lo que es la Liga Unitaria o la Liga del Interior, ¿sí? Con color celeste, y con un color rosa intenso aparece justamente el Pacto Federal, ¿sí? Y dice después, con un color más clarito, se suma Corrientes más tardíamente. ¿Para qué les pongo esto? Por varias razones. Primero porque cuando hablamos de unitarios y federales, para que ustedes más o menos
tengan en cuenta cómo se había dividido el país a partir del asesinato de Dorrego, de la llegada de Lavalle a la conducción de la provincia de Buenos Aires, y cómo a partir de esa situación, bueno, el propio general Paz en el interior, digamos, representando a los unitarios, digamos, Paz no era el único, porque entre otros también estaba Brown, ¿cierto?, el propio Lavalle, que tiene que escapar, y cómo esta situación, después de la captura de Paz, realmente va a favorecer a los federales, y el país va a entrar, o las provincias, en la relación que hay entre ellas a través de esta guerra entre federales y unitarios, van a entrar en un proceso relativamente de tranquilidad, por lo que justamente Juan Manuel de Rosas va a perder los poderes extraordinarios de la primera gobernación. Es decir, porque si no, uno no se explica por qué Rosas es gobernador 2 veces. Si en la primera gobernación llega, después de que se retira Lavalle, ¿cierto?, y llega con los poderes extraordinarios que le entrega la legislatura, que no es otra cosa que poder decidir absolutamente sobre todo, digamos, tiene la suma del poder público, que es la suma del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque en algún momento tiene que devolverla, digamos, porque la legislatura sanciona o acepta la devolución de la legislatura de Buenos Aires, acepta la devolución de los poderes estos extraordinarios, es porque después de que Paz es tomado prisionero, a partir de esa situación ya no hay un riesgo digamos, que de alguna manera justifique que Rosas siga siendo gobernador con poderes extraordinarios. Por eso Rosas se retira de la gobernación, no quiere gobernar en esas condiciones sin tener toda la suma del poder público. Se va a hacer la famosa campaña al desierto, su primera campaña al desierto, la primera campaña al desierto en realidad, que hace inclusive con tropas de él. Y recién en 1835, con el asesinato de Facundo Quiroga, Rosas vuelve al poder ante una situación de emergencia otra vez entre las provincias, porque pareciera que vuelve otra vez a tomar intensidad la guerra entre unitarios y federales. Entonces ahí tienen en la diapositiva 3. En la 4 aposté un poco a las imágenes. Si uno puede tener la capacidad de recordar imágenes o asociar imágenes con lo que estábamos conversando, es más sencillo. En una diapositiva, digamos, con 5 imágenes puse arriba de todo la guerra con el Brasil, que no es otra cosa de lo primero que hablamos, y Rivadavia tiene que terminar renunciando por la guerra con el Brasil, ¿cierto? Lo que provoca la salida de Rivadavia no es otra cosa que la guerra con el Brasil, más allá de que la Constitución Unitaria de 1826 había sido muy resistida porque le sacaba poder o participación a las provincias, pero digamos, Rivadavia no tiene que dejar tan solo la presidencia por la resistencia de las provincias, sino que deja la presidencia básicamente por el escándalo de la guerra con el Brasil, que prácticamente se había ganado en las armas o había sido una pelea bastante pareja, pero que después la diplomacia argentina, presionada justamente por los intereses ingleses o británicos, termina cediendo y permitiendo la independencia de Uruguay. Después tienen el fusilamiento de Dorrego, que es el otro elemento por el cual se acelera el enfrentamiento entre unitarios y federales. Recuerden ustedes que charlamos que a Dorrego lo fusilan acá cerquita, lo fusilan en Navarro, lo capturan en las inmediaciones de Luján y lo fusilan enseguida en Navarro, más allá de que Lavalle y Dorrego eran amigos, se habían criado juntos y habían hecho la carrera militar juntos y habían peleado juntos en la guerra con el Brasil. Lavalle es unitario, Dorrego es federal, y digamos, esas diferencias hacen que termine fusilándolo muy rápidamente. Después tienen un cuadradito donde aparece también otro asesinato, que es el asesinato de Quiroga en Barranca Yacó. Quiroga se iba acá de Buenos Aires y es asesinado. Tanto en el asesinato de Dorrego, el fusilamiento de Dorrego, que las provincias, bueno, lo nombraron como asesinato, como el propio asesinato de Quiroga, en los dos casos, en la historia en ese sentido yo no sé, digamos, no se puede corroborar claramente, pero aparece siempre Rosas dando vuelta como uno de los que sale beneficiado, tanto con el asesinato de Dorrego, porque es lo que le permite a él entrar a la gobernación de Buenos Aires con todos los poderes, y el propio asesinato de Quiroga, que era un personaje muy importante en el interior, Facundo Quiroga, caudillo de La Rioja, hace que otra vez en Buenos Aires le abran la puerta de la gobernación con los poderes plenipotenciarios, ¿no? Es decir, con la totalidad o con la sumatoria de los poderes públicos.
Y después, bueno, tienen las dos figuras antagónicas de la década del 50, que es por un lado Rosas y por el otro lado Urquiza. Rosas gobernador de Buenos Aires, Urquiza gobernador de Entre Ríos. No siempre estuvieron enfrentados. Urquiza acompañó muchas veces las ideas de Rosas, pero en algún momento Urquiza también se dio cuenta de que aquello que había pautado el Pacto Federal, que era permitir que el país se organizara, el Pacto Federal de 1831 establecía que se iba a convocar en algún momento una asamblea, una constituyente que buscara o que pretendiera o que tenía como finalidad organizar el país a través de una constitución. Y Rosas, esto lo hemos conversado, dilató, fíjense, estuvo 16 años en la segunda gobernación, entre 1835 y 1851, dilató muchísimo, digamos, no le interesaba a él, nos queda claro que no tenía intención de organizar el país a través de una constitución, porque él creía que el modelo era en realidad, que cada provincia se manejara sola, que tuviese total autonomía sobre sus decisiones internas. La única forma de ponerse de acuerdo era a través de un pacto que permitiera que una de las provincias elegidas representara a todas las demás provincias ante las naciones extranjeras, por ejemplo, para firmar acuerdos, para regular el comercio, pero digamos, de ninguna manera Rosas estaba de acuerdo con organizar el país a través de una constitución, con un sistema, digamos, presidencial, quizás porque había visto, esto lo hemos charlado, Rosas inclusive participa en la Revolución de Mayo, es muy jovencito, inclusive en las invasiones inglesas como era un muchachito, digamos, vio todo el proceso revolucionario con total, muy crítico, porque digamos, todo el proceso revolucionario no fue, o no permitió, o no de alguna manera facilitó el comercio, la economía, y él en definitiva no dejaba de ser justamente una persona vinculada al campo y a la exportación de cuero y de carne, ¿cierto? Entonces, en ese sentido siempre fue muy resistente a la idea de la organización, porque la veía como una cuestión más de desorden, y de última también había una cuestión muy federal, ¿no? De que cada provincia en una confederación se manejara solo. Muy al estilo de los primeros años de los Estados Unidos de América. Recuerdan que fueron una confederación hasta que la Constitución de 1787 le da forma justamente a república representativa y federal. Después nosotros copiamos, en nuestra Constitución de 1853, copiamos claramente el modelo, ¿cierto? Y por último, le sumo una diapositiva con las presidencias históricas. Están los tres personajes que van a ser presidentes entre 1862 y 1880. Les recomiendo igual, está el PowerPoint de presidencia histórica que hicimos el otro día con el video, que me parece que está muy completo, pero acá las imágenes, como para que ustedes trabajen la imagen mientras que pueden estar leyendo, que es Mitre entre 1862 y 1868, Sarmiento entre el 68 y el 74, Avellaneda entre el 74 y el 80, y tienen cuatro imágenes puestas abajo que me parece que son significativas, que tienen que ver con lo que tuvieron que hacer estos tres presidentes, que se identifican con el proceso claramente de darle a la nación identidad como Estado, ¿no? Entonces es uno, sofocar a las rebeliones interiores, como fueron justamente las rebeliones del Chacho Peñalosa y de López Jordán, la guerra con el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, que fue otro suceso que marcó las presidencias de Mitre y de Sarmiento. Recuerden inclusive la muerte del propio hijo de Sarmiento en la guerra del Paraguay, y la muerte del vicepresidente, en su momento del hijo del vicepresidente de nuestra nación, que era el doctor Marcos Paz. Por otro lado, les pongo abajo otra imagen de las primeras escuelas, la preocupación justamente por educar, y digamos, porque la escuela es otro de los elementos que permiten darle forma a un país, ya que todos los habitantes van a compartir el mismo sistema educativo. Y por otro lado, otro de los elementos que también van a ser fundamentales dentro del concepto de organizar al país es justamente en un país tan extenso extraer inmigración extranjera. Entonces la ley de inmigración de Avellaneda justamente ponderaba esto de traer inmigrantes, sobre todo europeos, para poblar, que vengan a trabajar vinculados sobre todo a la agricultura, que es, digamos, a partir de ese momento que van a llegar la mayoría de nuestros ancestros, ¿cierto? Llegan en ese momento histórico. Bueno, esas son las diapositivas, son 4, hasta acá vamos con el video, ya estoy cortando. Igual recomiendo los otros videos anteriores para completar.